Sí, pero es distinto para entrar y para moverse. Bueno, vamos a empezar. Bueno, es un placer para mí invitarlos al primer seminario semipresencial del Instituto de Ingeniería Matemática y Computacional. Nuestro invitado hoy es José Correa, del Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile. José es obtuvo su grado en Ingeniería Matemática en la Universidad de Chile en 1999 y su doctorado en Operations Research. ¿Cómo se dice eso en español? No estamos de acuerdo todavía en cómo se dice. Bueno, en Operations Research de MIT en el 2004. Su investigación se enfoca en teoría de juegos algorítmica y diseño de mecanismos. Tiene muchísimos premios y de estos se incluye el premio de la ACM para el mejor paper, entre muchos otros. Bueno, sin más, hoy nos va a hablar de teoría de repartición. ¿Está bien ese término? Teoría de repartición multidimensional a través de la teoría de la discrepancia. Entonces, por favor, démosle una bienvenida, un aplauso. Gracias por la invitación, Federico, Pablo, José, etc. La verdad es un placer poder dar una charla de verdad. He dado muchas charlas en los últimos 2 años, muchas más que antes, porque ahora que estoy por Zoom, viajáis por el mundo, no cuesta nada, pero uno echa de menos la interacción de verdad. Así que muchas gracias por la invitación. Les voy a contar hoy día de un trabajo que nació hace como poco más de 2 años, no, poco menos de 2 años quizás. Y que ha sido principalmente trabajo con 2 estudiantes de magíster, Javier Sembrano, que ahora está haciendo su doctorado en Berlín, Gonzalo Díaz, que está terminando su tesis de magíster, y Víctor Verdugo, que es un ex estudiante que ahora es profe en la Universidad de O'Higgins. Entonces, ¿cuál es la pregunta que queremos tratar de abordar? Es la siguiente. Tenemos una casa de representantes, un parlamento, y queremos elegir un parlamento. Y típicamente las sociedades necesitan, las democracias al menos, necesitan elegir parlamentos que las representen. Y la historia nos dice que las dimensiones que uno considera en esa representación son esencialmente la dimensión geográfica, es decir, los países se dividen en distritos y a cada distrito le corresponde un cierto número de asientos en el Parlamento. Y la otra dimensión es la política. Las personas votan, sus votos son, ya sea en listas abiertas o listas cerradas, votan por personas, en Chile votamos por personas, pero esas personas tienen una afiliación política, y luego entonces las sillas dentro de esos distritos se dividen de acuerdo a los votos que saca cada una de esas listas en el distrito. Pero crecientemente en el mundo uno ve que las sociedades son más complejas y requieren dimensiones que van más allá de la geográfica y de la política. Algunos ejemplos, no hay demasiados ejemplos prácticos todavía, pero yo creo que van a ser cada vez más crecientes esos ejemplos. Y algunos ejemplos son el Parlamento de Nueva Zelanda, que tiene representación de pueblo originario, maorí en particular. El Parlamento, en una propuesta en Bosnia y Herzegovina para tener un parlamento que fuera multirracial, que tuviera representación racial. Y quizás el ejemplo que a mí me parece más interesante es el ejemplo de la Convención Constituyente en Chile, donde por ley y por diseño la Convención Constituyente tenía que ser paritaria dentro de ciertos márgenes, con una cierta definición de paridad. ¿En ninguna parte hay casos de requerimientos de paridad de género o algo así? Yo creo que no hay ningún caso de requerimiento de paridad de género fuera de la Convención Constituyente, pero yo creo que van a haber cada vez más. Y de otro tipo de cosas, digamos. Bien, entonces siempre una alternativa, que es la más natural, que uno dice,
que es la que propuso, por ejemplo, Eduardo Engel para el caso de la Convención Constituyente. Es decir, separemos la votación, hagamos dos votaciones. ¿Sí? Hacemos una votación, como se hizo en Chile para el caso pueblo originario, hacemos una votación de pueblo originario, independiente de la votación del resto del mundo. Entonces hacemos dos elecciones. El problema que tiene cuando uno empieza a dividir estos problemas cada vez más, es que al agregar, las distorsiones se van sumando. Como que se arrastran los errores para la gente que hace análisis numérico, y los errores empiezan a ser cada vez más grandes. Porque no es cierto que los representantes del pueblo originario no tengan una visión política, tampoco es cierto que ellos no vivan en una región en particular. También representan una región, también representan una visión política, y además representan un pueblo originario. Entonces, la pregunta es si podemos meter todo esto en la misma juguera. Eso es como la pregunta, ¿no? Pero antes de eso, el principio fundamental en una democracia es el principio de proporcionalidad. De que la representación debe ser proporcional a los votos que obtiene eso, o a la población, o un concepto de ese tipo. Y para entender el concepto de proporcionalidad, déjenme hacer un ejemplito primero. Entonces pensemos que hay que repartir 10 sillas. Hay un parlamento de 10 sillas y hay 3 listas. Y cada lista sacó, la lista 1 sacó 43 votos, la lista 2 34 votos, la lista 3 23. Entonces, ¿cuántas sillas le deben corresponder a cada uno en esta elección? De las 10. Entonces, como si ustedes son matemáticos, la primera observación que uno hace es decir, bueno, lo que yo tengo que hacer es tomar el vector de sillas, encontrar un multiplicador o un divisor, da lo mismo, y en este caso las sillas suman 100, si se dan cuenta, así que si multiplicamos por 0,1, llegamos a un vector que suma 10, y entonces, si estuviéramos repartiendo una torta, digamos, lo que correspondería es darle 4,3 sillas a la lista 1, 3,4 a la lista 2 y 2,3 a la lista 3. Perfecto. Eso está súper bien, porque es proporcional. Esa es como la definición de proporcional. Sin embargo, no es factible porque estos números no son enteros. Entonces, ¿cuál es la solución que se usa en la mayoría de los países del mundo, en particular en Chile? Entonces, yo miro un distrito al que le corresponden 10 sillas, no hay ningún distrito al que le correspondan 10 sillas, pero pensemos que hubiera uno. ¿Qué haría el sistema chileno? Lo que haría es apelar a Thomas Jefferson y el método de Jefferson y D'Hondt, que básicamente hace lo siguiente. Si lo conocen, entonces déjenme volver al ejemplo. No sé si conocen el método de Jefferson y D'Hondt, cómo se asignan por lista en la silla cuando tienen una elección. Entonces teníamos 43, ¿cuánto era? 34 y 23. ¿Esa era el número? Sí. Interrumpo rápidamente. Para los que están en línea, por favor, abran el chat y quieren ver el tablero. En el chat hay un link para que vean el tablero en vivo. Perfecto. Entonces, el método de D'Hondt parte con este vector y dice, vamos a asignar iterativamente las 10 sillas. ¿Cómo lo vamos a asignar? Primero, tomamos el vector, elegimos el número más grande de este vector y le asignamos una silla a esa lista. ¿Sí? Ahora voy a recalcular el vector y voy a dividir cada uno de estos números por el número de sillas que le he asignado más 1. ¿Sí? Por el número de sillas que le he asignado más 1. Es una división por esto. Entonces acá me va a quedar 20, ¿cuánto? 21,5, 34, 23. El máximo número es este. ¿Solo le asignaste una a la lista 1? Uno, iterativamente. Vamos asignando de a una a la silla. Si tengo dos círculos. ¿Cómo? Ceros. Ah, son ceros, son círculos. Cero. Eso es lo que, este es el vector que he asignado hasta ahora. 1, 0, 0. Después tengo el 1, 1, 0, ¿no? Y ahora vuelvo a dividir por el número de sillas que he asignado más 1. El 21,5 no ha cambiado. El 34 es 17. Este es 23. El máximo es este. 1, 1, 1. Ahora todos los divido por 2, entonces 21,5, 17, qué sé yo, bueno, 11,5, el más grande es el 21,5, y ahora voy al 2, 1, 1, y ahora este lo voy a dividir por 3, 43, ¿no? Entonces me va a quedar 14,3, qué sé yo, 17, 11,5, le asigno. Y si tengo que repartir 10 sillas, itero esto,
hasta que llego al vector que suma 10. Es el método que se usa en Chile, es el método que se usa en Estados Unidos, no, en Estados Unidos se usa Huntington, pero muy parecido. Se usa en muchas partes para dividir, y no solo eso, sino que se usa también para dividir cuántas sillas les corresponde a la región 1, o al distrito 1, haciendo esto mismo proporcional por población. Sí. Vamos a repartir 150 sillas en Chile, 155 sillas entre 28 distritos, cada uno tiene tal población, ese mismo método. Bien. Ese método, que se ve súper enredado así, es la verdad bastante simple. El método corresponde a hacer lo siguiente. Corresponde que ahora es equivalente, completamente equivalente, un buen ejercicio para un curso de ciencias políticas, es decir, esto matemático, ¿no? Es decir, demuéstreme que eso que acabo de hacer es equivalente a encontrar un nuevo multiplicador que no es 0,1, pero es parecido a 0,1, tal que me entrega un vector que al redondearlo me suma 10. Ese vector 5, 3, 2 es el mismo, obtiene exactamente el mismo resultado que este método iterativo. Siempre. Este número de acá no es demasiado importante interpretarlo, porque lo que importa es que este número de acá es único. Es único salvo cuando hay empates, pero asuman. Truncar, ¿no? Sí, truncar. O sea, me olvido de los decimales. Redondear para abajo. Pero es una buena pregunta porque si yo redondeara normal, como se redondean las notas, ese método se llama el método de Webster. Y que corresponde a que en vez de dividir por el número de sillas más 1, Webster es equivalente a dividir por 2 veces el número de sillas más 1. Ya, pero es el método de Webster, este es el método de Jefferson o D'Hondt y Webster son la que es. Bien, pero entonces la proporcionalidad en una dimensión es algo que está más o menos entendido. El método Jefferson, Webster son todos entregan resultados parecidos. Dime. No, perdón. ¿Y ese es el vector entero más cercano al de verdad de alguna forma? O sea, esta es la definición de proporcionalidad en entero, digamos. Te puedo cambiar un poquito la definición, puedes cambiar el redondeo. Digamos, si satisface alguna propiedad de minimalidad, me imagino que sí. Hay alguna función objetivo tal que te minimiza la distancia. Claro, no creo que sea el que minimice la distancia euclidiana, no estoy seguro, en verdad. Una buena pregunta, no sé. Pero seguro que se sabe. Pero sí es cierto que al final algunos te redondean hacia arriba y otros hacia abajo. No, todo lo redondea hacia abajo aquí. No, en el método sí. Pero si miráis la proporción exacta. Sí, claro. Sí, por supuesto. Bien, y esto es como la definición de proporcionalidad cuando hay que redondear. Uno puede usar cualquier regla de redondeo aquí, estoy de acuerdo. Se pueden usar otras reglas de redondeo y da origen a métodos que son marginalmente distintos. Ahora, el método se usa en cada elección de los 28 distritos. Hay una elección separada en Chile, esencialmente. Y en cada uno de esos distritos, lo que yo hago es ordeno las listas por votación y aplico este método y digo cuántos le corresponde a cada lista. Y no solo eso, sino que en Chile tenemos una cosa más rara aún, que dentro de cada lista se vuelven, cuando la lista 1 le correspondían 3 asientos, se vuelve a aplicar el método con los subpactos que están ahí. Eso es raro, eso no pasa en muchas partes, pero en Chile pasa. Pero bueno, está bien, ese es el sistema. Entonces, pero ¿qué pasa cuando nos vamos a 2 dimensiones? Y aquí esta pregunta es mucho más difícil. ¿Qué pasa cuando nos vamos a 2 dimensiones? Supongan que ahora, este es mi vector agregado, pero los votos provenían de 2 distritos. Los votos no tengo reloj por ahí. Pero mis votos provenían de 2 distritos distintos y venían de esta forma. Los votos. ¿Sí? Los distritos típicamente tienen un número fijo de convencionales que van a elegir, y la votación podrá ser proporcional a la población, pero estos son los votos y lo otro es proporcional a la población y esas cosas no necesariamente conversan. Entonces pensemos que venían así. Tengo 2 distritos, cada distrito tiene 5 sillas y los votos son así. Entonces ahora lo que tengo es esta matriz, que es 28,
23, 14, 15, 11, 9. Aquí yo quiero elegir a 5, aquí yo quiero elegir a 5, aquí yo quiero elegir a 5, aquí yo quiero elegir a 3, ¿verdad? No me acuerdo. 3, y aquí yo quiero elegir a 2. Si uno usa un método en que yo separo los distritos, entonces lo que voy a hacer es simplemente, aquí adentro voy a elegir a 5 de acuerdo al método de Jefferson, aquí adentro voy a elegir a 5 de acuerdo al método de Jefferson, pero estos números no tienen por qué conversar con la representación global del sistema. ¿Sí? Porque cuando sumamos, estos errores se van a ir incrementando. Entonces, estas rayitas de acá quedan como, pareciera que quiero elegir 15, pero no, quiero elegir a 5 de aquí. Entonces, la pregunta es cómo hacemos esto, ¿no? Esa es la pregunta bidimensional. Y la respuesta a esta pregunta la entregaron Michel Valinsky y Gabriel Deman del 89, en que proponen lo que se llama el método biproporcional. Y esencialmente lo que dicen es que si yo quiero resolver este problema, tengo que hacer lo siguiente, tengo que elegir XLD sillas por cada, o sea, en cada distrito partido quiero elegir un número de sillas, tal que sumen las marginales que corresponden, cuántos son estos números, marginales por fila y por columna, y que satisfagan una noción de proporcionalidad que es bidimensional, que es la noción normal que se usa, por ejemplo, en metric scaling, en computaciones, que es la noción normal, que en lugar de buscar multiplicadores, fíjense que lo que hicimos cuando teníamos un vector es que buscamos un multiplicador tal que sumara 10, tal que el resultado sumara 10, o tal que el resultado sumara algo, tal que el redondear me diera lo que me tiene que dar. Lo que voy a hacer ahora es buscar multiplicadores, lambda 1, lambda 2, mu1, mu2 y mu3. Voy a buscar multiplicadores por filas y por columnas. Lo que voy a tener acá es el numerito que está aquí, multiplicado por este y multiplicado por este. Y luego ese numerito es el que voy a redondear. Ese numerito es el que voy a redondear. Entonces la noción de proporcionalidad en 2 dimensiones tiene que ver con, sin parte entera, tiene que ver con encontrar estos multiplicadores, tal que sumen todo lo que tienen que sumar. Y luego uno lleva eso al problema con redondeo, ¿no? Entonces... Perdón, ¿y por qué, una pregunta sobre, pero por qué antes teníais uno solo si igual teníais varias... porque fíjate que yo tengo, olvídate de la parte entera, suponte que es una torta y que puedo poner 4,3 convencionales de un partido, no hay problema con eso. Entonces lo que hago yo es que tomo mi vector, busco un multiplicador, tal que me sumen lo que tienen que sumar, 10, ¿sí? En 2 dimensiones lo que hago es busco multiplicadores por fila y por columna, tal que me sumen lo que tienen que sumar. ¿Sí? Esa es la generalización, y eso siempre lo podía hacer. Y si te doy menos grado de libertad, no lo vas a poder hacer. Ese es el problema principal. Entonces, esa es la noción como de proporcionalidad bidimensional, que uno puede gustarle o no gustarle, pero es una noción razonable. Ya, entonces en este caso lo que uno haría es encontrar estos multiplicadores por fila y por columna, que no tienen una interpretación tan clara, o sea, la interpretación no es muy clara, y eso me entrega ciertos numeritos, me echo las partes fraccionarias y llego a algo en que me suma 5, 3, 2 y 5 por cada columna. Entonces, eso sería un apportionment razonable, un apportionment bidimensional. ¿Hay un proceso iterativo equivalente al anterior? No que yo sepa. Yo diría que no, pero no lo sé. Bien. José, perdón. Sí, dale, interrúmpeme. Ese lambda y ese mu no son necesariamente únicos, ¿no? No hay. O sea, como estoy redondeando, es fácil darse cuenta que si yo perturbo un poquito, si ninguno de estos números me quedó entero y yo perturbo un poquito, son lambda y son mu. Pero la solución... Pero el outcome acá es único. Ya. Aquí está la parte importante, ¿no? Sí. Eso es único. Los multiplicadores son un artefacto de la construcción de la proporcionalidad. ¿Sí? Pero fraccionario se inicial, ¿no? Del lambda. No, lambda y mu como fraccionariamente.
O sea, si es que no... si quiero que sumen exacto por filo y por columna los mis marginales, sí. Claro, ahí tengo básicamente... Es no lineal, pero se puede mostrar. Son cosas súper antiguas esas. Bien. Entonces, esa sería como la idea en dos dimensiones, y Valinsky y Demange prueban que esto, bajo condiciones súper mild, súper livianas, digamos, este apportionment es único. Siempre existe y es único. Bacán. Se los voy a mostrar, de hecho, yo creo, casi. A esto no se los voy a mostrar porque es muy fome, pero si quieren, como la idea de la demostración de Valinsky y Demange, o sea, no de Valinsky y Demange, de una demostración posterior de Pugelsheim, es que dicen, la verdad el problema, yo lo puedo escribir como un problema de optimización piecewise convex, ¿cómo se dice? Convexo por pedazo. Es lineal, tengo una función lineal que la represento por estos YT, que es convexa, y tengo restricciones de que mis marginales se cumplan. Entonces, esto al final es un problema. Si lo escribo como un problema convexo, es fácil de escribir, y después el paso latero, y por eso queda tan feo, es agregar estas variables YT. Pero lo choro es que aquí existe una asignación biproporcional, si solo si existe un Y, que es como una variable artificial, y tal que YX sea una solución óptima de este problema que está acá. Y como las restricciones que tengo acá satisfacen que son totalmente unimodulares, yo tengo garantizada existencia de solución entera, incluso en la relajación lineal. Entonces, hay existencia, estamos súper bien. ¿Qué pasa cuando vamos a más dimensiones? Ese es el problema que estamos viendo. Bueno, cuando vamos a más dimensiones, se empiezan a caer las cosas. Y para fijar ideas, lo que quiero hacer yo es, en el contexto, quiero tener marginales por lista, marginales por distrito, y ahora voy a tener marginales por género. Pero olvídense que es eso, da lo mismo. Cualquier dimensión más que agregue, o incluso puedo agregar más de 3 dimensiones. Entonces, ¿cuál es la definición de proporcionalidad? Bueno, la misma. Ahora, en vez de tener una matriz, tengo un tensor multidimensional, miro las caras de ese tensor, de ese cubo, si quieren, miro las caras de ese cubo, y en cada una de estas rebanadas del cubo tengo que tener una marginal. La lista tanto en total tiene que sacar tantos convencionales, la región tanto en total tiene que sacar tantos convencionales, el género tanto en total tiene que sacar tantos convencionales. Bien, esa es la definición de proporcionalidad, y de vuelta tengo mis multiplicadores que mantengan esta proporcionalidad interna del problema. Y redondeado. Bueno, pero todo mal. ¿Por qué? No existe necesariamente una apportionment triproporcional. Y no solo eso, sino que decidir si existe es NP completo. ¿Sí? Es fácil darse cuenta que si yo me paso de un problema de matching, cuando tenía 2 restricciones, ¿sí?, marginales por fila y por columna, a un problema de matching tridimensional, me voy a salir del espacio de cosas que puedo hacer eficientemente. Bien, entonces, pero no es el fin de la historia, sino que el resultado que uno puede probar. Está en el YouTube. Está probando el cubo material. Está bien. El resultado que uno puede probar. ¿Cómo? Está bien. Nos martillan la cabeza para que no. Está bien, para que se nos ocurran más cosas. Bien, entonces, lo que sí uno puede probar es lo siguiente, que si uno permite una relajación, yo diría razonablemente pequeña, entonces sí se puede hacer. Entonces, ¿cuál es la condición? Supongan que ahora, en vez de pedir que estas marginales se cumplan de forma exacta, voy a pedir que en la dimensión 1, por ejemplo, por listas, voy a permitir desviarme en una unidad. O sea, si a una lista le correspondían 35 convencionales, voy a permitir que tenga 34, o 36, o 35. ¿Sí? Y lo mismo por distrito y lo mismo por género. Tengo U1, U2, U3. Que son los desvíos que voy a permitir. Entonces, por género uno podría permitir, no sé. Bueno,
el punto es que si esta condición se cumple, entonces estoy bien, lo puedo hacer igual. Existe una asignación triproporcional que no se desvía más que U sub 1 en la dimensión 1, U sub 2 en la dimensión 2, U sub 3 en la dimensión 3. Si quieren, piénsenlo, esto es cierto en cualquier dimensión. Lo que tengo que hacer es sumar más U sub d en la dimensión d, ¿no? Siempre con un más 2. Y siempre con un más 2. Entonces, independiente del tamaño del problema. Y, por ejemplo, si tengo solo dos dimensiones y pongo U sub 1, U sub 2 igual 0, un medio más un medio menor o igual que 1, sí. Entonces en el caso de dos dimensional existe exacto, ¿sí? En el caso tridimensional yo podría poner, por ejemplo, 1, 1, 1, o podría poner 0, 1, 4. O podría poner 0, 2, 2. No sé, hay varias formas en que yo puedo cumplir esa condición de forma de mantener el resultado de proporcionalidad. Bien. En general, entonces, de hecho, el resultado es bastante más general. Permite cualquier regla de redondeo, da lo mismo si usan Jefferson, usan Webster, usan cualquier otra cosa. Permite que hayan cotas que no son marginales duras, sino que marginales con cotas, con lo que se llaman soft bounds. Por ejemplo, yo puedo decir que al menos el 40% y a lo más el 60% del parlamento sea de cada género. En vez de imponer 50 y 50, puedo decir al menos tanto, al menos lo más tanto. Y funciona en dimensión arbitraria. No sabemos si este resultado es mejor posible, en el sentido de que sabemos que 0, 0 en tres dimensiones, si ustedes toman cualquier constante k, existe una instancia en que el desvío es más que 0, 0k. Eso sabemos que no se puede. ¿Es el resultado de ustedes? Sí, es de nosotros, este resultado es de nosotros. Entonces, este resultado es de Sembrano, Correa, Verdugo. Entonces, acá si se fijan, yo si quiero poner 0 y 0, ya sumé 1. Así que tengo que poner infinito en la última. 0, 0, infinito también funciona. Básicamente se reduce el caso biproporcional, no es tan difícil eso. Y sabemos que 0, 0, 400 no se puede. ¿Sí? Pero no sabemos si no se puede, por ejemplo, 0, 1, 1. Eso no sabemos si se puede o no se puede. Sabemos que 1, 1, 1 se puede, sabemos que 0, 2, 2 se puede, pero no sabemos si se puede 0, 1, 1. O sea, puede que sea mejorable el resultado. Bien. Entonces, ¿cómo más o menos funciona? Le voy a contar la demostración, porque la idea de la demostración al menos, porque no es tan complicado. Entonces, agarramos, extendemos este problema lineal feo, qué sé yo, y se puede extender. Y uno puede demostrar que si tiene una solución entera de la relajación lineal, entonces más o menos estamos listos. El problema que podría pasar es que la solución óptima de este problema de optimización no sea entera. Pero lo que uno se puede demostrar en ese caso es que si tomo una solución óptima de la relajación lineal y tomo el x que corresponde, que es el apportionment realmente, y ese x lo redondeo para arriba o para abajo, entonces lo que tengo satisface la condición de proporcionalidad. No satisface las marginales, pero sí satisface la proporcionalidad. Entonces uno básicamente lo que hace es que resuelve el problema de optimización, toda la parte entera la asigna todo el pedazo entero del x, ¿no? Lo dejo asignado, y ahora me quedo con un tensor con numeritos fraccionarios. ¿Sí? Y probablemente, si alguien ha resuelto o ha propuesto un control de un curso de optimización combinatorial o programación entera, ha preguntado el siguiente problema, que es, si le doy una matriz con entradas x y j que están entre 0 y 1, y que son fraccionarias y que suman enteros, suman, qué sé yo, no sé cómo le podemos llamar, alfa 1, alfa 2, alfa n, en z, todos estos números naturales, con entradas enteras por fila y por columna, con sumas enteras. La pregunta es si pueden redondear las entradas de la matriz. Hay ceros, hay unos y hay cosas que están entre 0 y 1. Si pueden redondear a una matriz de puros 0 y 1 que satisfagan las mismas marginales. ¿Sí? Y la respuesta es sí,
Y eso se puede hacer de varias formas. Una forma pasa por ver que las matrices doblemente estocásticas son combinación convexa de matriz y permutación, esa es una forma de verlo. Otra forma es usar flujo maximum min cat en un grafo bipartito, etc. ¿Ya? Entonces eso es algo que, digamos, estamos bien, y por eso funciona bien en el caso biproporcional, porque en el caso biproporcional, cuando yo hago esto, yo puedo redondear. Fíjense que ahora mi resultado es lo siguiente, es una demostración alternativa de Valinsky y demás. Mi resultado dice, resuelva el LP, y ese resultado no lo voy a demostrar, pero no es tan difícil. Si usted redondea como quiera su X, entonces satisface proporcionalidad, la condición de proporcionalidad. El problema que tiene son las marginales. Pero yo lo que estoy diciendo ahora es que hay una forma en 2 dimensiones de redondear de forma que cumpla las marginales. ¿Sí? Porque lo único que estoy haciendo acá es que estoy agarrando la parte fraccionaria de cada uno de esos X y la estoy dejando o en 0 o en 1. En cada entrada. Y estoy manteniendo mis marginales. ¿Sí? Así que dice que puedo hacer lo que dice Valinsky y demás, que siempre existe. Ahora, en más dimensiones ya no puedo hacer eso, pero puedo usar una técnica que se llama iterative rounding. No sé si lo han escuchado hablar, José seguro que sí, pero probablemente el resto no. Que es súper simple, sí. Lo que hacen es lo siguiente. Lo que hacen es que miran, digamos, es más fácil. Es simple en espíritu. Entonces lo que uno hace es lo siguiente. Como les decía antes, miro la parte entera y esa la asigno en mi casa de convencionales, digamos, en mi cuerpo de convencionales. Y me quedo con la parte fraccionaria solamente. Y lo que voy a hacer en más dimensiones es que voy a mirar todas las listas, distritos y géneros donde el número de entradas fraccionarias sea más que el desvío permitido más 2. Fíjense que cuando tengo puras fraccionarias, las redondeo todas para arriba. Si esas son chicas, entonces voy a estar bien. En el sentido que en esa lista, en esa fila de la matriz, o cara de la matriz, digamos, no voy a desviar mucho de mi marginal. Entonces miro todas las que tengan el desvío más 2 en todas las dimensiones posibles. Listas, distritos, géneros. ¿Sí? Y lo que hago es resuelvo un sistema lineal que mantiene las marginales que definen ese subconjunto de variables que vienen. ¿Sí? Entonces, ese sistema lineal lo resuelvo y busco una solución, un punto extremo, si quieren, del poliedro que me queda. ¿Sí? Lo que ocurre es que ese sistema lineal tiene más variables que restricciones, así que hay una variable que se me va a hacer entera cuando hago ese proceso. Ese es como el sistema de iterative rounding. Y luego vuelvo a hacer lo mismo. Vuelvo a tomar el Y, todas las partes fraccionarias de la nueva solución, y vuelvo a iterar, y vuelvo a iterar, y vuelvo a iterar. Y al final, lo que tengo es que en cada lista, distrito y género, hay menos de U sub I más 1 variables fraccionarias. Eso es lo que voy a tener. Entonces, primero, ¿por qué este sistema, que voy a resolver, no importa tanto el detalle del sistema, tiene más variables que restricciones? Porque, fíjense que este es el número de listas que tienen más de U sub I más 2 variables fraccionarias. Y este es el número total de variables fraccionarias de todo el sistema, que es el que voy a ir moviendo. Entonces, por el principio del Palomar, este numerito no es más que el número total de variables fraccionarias dividido por U sub I más 2. Lo mismo con el numerito que corresponde a los distritos y lo mismo con el numerito que corresponde a los géneros. Como este número de acá, esta suma, yo asumí que era menor o igual que 1, entonces tengo que esto es el número de variables, todas las variables fraccionarias que tenía a mi entrada, que son las que voy a mover, y este es el número de restricción. Y hay alguna desigualdad estricta, porque de hecho hay al menos una desigualdad que se repite, hay una que redunda. Cuando suman, eso, olvídense, pero es cierto que esto es estricto. Si tenemos más variables que restricciones, entonces vamos a poder encontrar alguna variable que va a tener que ser 0 o 1. Bien, entonces al final de este proceso nadie tiene más de U sub I más 1 variables fraccionarias. ¿Sí? Pero además las sumas son enteras, así que cuando redondeo para arriba, como eran fraccionarias,
no pueden sumar más de U sub 1, todas esas fracciones. ¿Sí? Porque eran U sub I más 1 en el número, pero suman entero y no pueden sumar U sub I más 1. Perfecto. Así que estamos esencialmente listos. ¿Y el número de iteraciones? No sé, va a ir matando una variable fraccionaria cada vez. Ya. Así que, no sé, digamos Pero eficiente. Sí, podemos simular cientos, miles de escenarios. ¿No? Sí, razonablemente eficiente. Bien, quiero mostrarles entonces algunos datos, algunos números que salen del trabajo. ¿Qué los tengo? Hasta máximo las 2. Perfecto. Entonces, la historia esta ustedes se la conocen, así que me la salto ahí. La historia. Ya, pero el punto es que, yo creo que el único punto importante de la historia es que como en marzo, por aquí salió la propuesta de hacer paridad de género de una cierta forma. ¿Saben cómo funciona la paridad de género en la convención? ¿Cómo el mecanismo? Tienen idea, ya. Como casi todo, nadie tiene idea. Pero como funciona esencialmente es lo siguiente. Entonces yo tomo el distrito 1, donde tengo que asignar 3 sillas. Bueno, tomo un distrito, tengo que asignar un cierto número de sillas. Las asigno por lista. Olvídense de la parte que hay que hacerlo al doble don, olvídense de esa parte. Y lo que voy a hacer es lo siguiente. Si el distrito no me queda paritario, y paritario significa que si el distrito tiene un número par de sillas, de escaños, digamos, tengo que darle la mitad a cada género. Y si el distrito tiene un número impar, puedo tener diferencia de 1. Si no me queda paritario el distrito, entonces lo que hago es que tomo el último, por ejemplo, me quedan más hombres que mujeres, tomo el último hombre electo, ¿sí? Y lo reemplazo por la mujer más votada de su propia lista. O sea, mantengo la representación política por listas, pero reemplazo un hombre por una mujer con menos votos. O una mujer por un hombre con menos votos. De hecho, en la práctica, la regla de la paridad favoreció más a los hombres que a las mujeres. Hubo más votos por mujeres que votos por hombres en la última elección. Porque es un fenómeno súper extraño igual, porque solo por el poner la regla pasó algo que que nunca había pasado, nada ni parecido. Entonces, es extraño, pero bueno. Interesante como fenómeno sociológico, diríamos. Bien, entonces, lo que quiero hacer es evaluar métodos triproporcionales. La elección fue bien loca, hubo 1.300 candidatos repartidos en más de 80 listas de ese orden. Y lo que estoy mirando son las 138 sillas, los 138 escaños que no correspondían a pueblos originarios, porque la elección de pueblo originario, como les decía al comienzo, fue una elección aparte. Por lo tanto, no la quiero mezclar. Es difícil comparar si la meto en la misma sopa. Bien, entonces, en los métodos que voy a evaluar, que son variaciones del método triproporcional que les acabo de contar, cada género tener 69 sillas, 38, y cada distrito se le asignan los escaños definidos por ley, se los vamos a mostrar cuáles son después, y es proporcional. Eso es lo que quiero hacer. Entonces, una cosa que es interesante, yo les contaba de estos desvíos, no sé, que se podía hacer 0,2,2, por ejemplo, o se puede hacer 0,1,4. Cuando uno lo hace en la práctica, lo que hicimos fue simular la elección y elecciones parecidas y perturbar esa elección. Lo que nos pasa es que más de la mitad de las veces no hay que desviarse nada, o sea, el LP, el Linear Program original, tiene solución entera, así que no hay nada que desviarse, la desviación es 0 en todas las dimensiones. En casi todo el resto basta con desviarse en una dimensión, y en unos poquitos casos, digamos 0,1% o 0, algo así, hay que desviarse en 2 dimensiones o en 2 en una dimensión. Y nunca nos hemos encontrado con un caso donde hay que desviarse más que eso. Por lo tanto, nuestra cota de worst case parece ser que de verdad es de worst case, no sé. Entonces, ¿qué métodos quiero evaluar? Quiero evaluar el método de la convención, que para todos los efectos prácticos da resultados casi equivalentes al método, a lo que uno llamaría un método biproporcional extraño. El método biproporcional en que asignamos por lista género. Digamos, en cada distrito hago biproporcional, hago eso, pero mirando
afiliación política y género. O sea, tengo 2 columnas y varias filas. Y eso da resultados muy parecidos a los de la convención. Y después tengo 4 variantes del método biproporcional, triproporcional, que es el normal, el que les describí sin hacer nada más. El método triproporcional con un umbral del 3%. En muchas democracias en el mundo se ponen umbrales para tener representación política. 3 y 5% son los más normales, en Alemania, en Nueva Zelanda, en Turquía, etc. Lo que se hace es que si una lista tiene menos de 3%, entonces la borráis. Es un preproceso. Y borráis todos los votos de esa lista y así trabajáis sobre el remanente. El método proporcional con plurality, esto es algo que se puede hacer, no es obvio cómo hacerlo, pero se puede hacer. Uno puede incorporar en este problema lineal una restricción que diga que la primera mayoría de un distrito necesariamente es electa. Una restricción lineal en SP, que se puede hacer también. Y mantiene todo el resto de las propiedades. El método triproporcional con plurality y umbral del 3%, con las 2 cosas. Y también testeamos una propuesta de 2 personas del CEP que proponían un sistema con 100 distritos unipersonales, donde en cada distrito se elige a una persona, y 38 escaños asignados proporcionalmente. Entonces, ¿cómo quedan los parlamentos? Esto es lo que ocurre, esta es la realidad, lo que pasó hoy día. El método de la convención, que el biproporcional van a dar lo mismo. Este es el fair share, el porcentaje de votos de cada lista, y estos son los resultados en los distintos escenarios. Yo creo que una cosa que es súper interesante de mirar es que son estos 5 asientos verdes. 5 asientos en una convención o en un parlamento de 140 personas son hartos asientos. Hay muchas decisiones políticas en el mundo que se toman con diferencias de menos de 5 votos. Eso quiero mencionar. Estos 5 asientos, adivinen quiénes son. ¿No saben quiénes son los 5 asientos? Esos 5 asientos, ¿saben quiénes son? ¿No? Estos 5 asientos, que no hay ninguno en la convención. En la convención hay 0 de esos verdes. Son, efectivamente, el Partido Ecologista. El Partido Ecologista saca casi el 4% de los votos nacionales, pero es chico en todos los distritos. No sacan ni un convencional, 0 convencionales. Y su fracción de convencionales, alguien que saca del orden del 4% de los votos en 140 asientos, bueno, le corresponden 5 o 6 sillas. ¿Eh? Y sin embargo hay muchos chiquititos acá que en el método triproporcional, fíjense que el Partido Ecologista lo saca en el triproporcional normal, en el triproporcional con cuota del 3%, en el triproporcional con cuota del 3% y plurality, en todos. En todos los demás métodos el Partido Ecologista saca sus 5 sillas. De estos 10 sillas chicas que se eligen acá, las listas grandes, solo para que estén claros, son esta es la derecha, esta es el Frente Amplio, esta es la lista del pueblo, esta es la concertación, esta es independientes no neutrales, y estos son puros chiquitos. Todos chiquititos, todas listas muy chicas, que tienen un asiento que sí. Bien, eso es bueno, uno puede ponerse a mirar finos los datos, pero da cosas que son distintas y entrega resultados que son interesantes desde cierto punto de vista, sobre todo con la representación global. Yo creo que un buen trade-off, y es lo que a mí más me gusta, es este método, que tengo cota del 3% y también tengo plurality. Plurality elige 4 mayorías nacionales, que no estaban inscritas en ninguna lista grande. Son independientes de mayorías nacionales, que sacaron la primera mayoría de su distrito y los elige. Elige 4 de esos. Elige a los 5 ecologistas, al final elige 10 chicos, no, aquí se eligen 10 chicos, acá 9. Parecido, digamos. Y el resto es proporcional. Pareciera que en las mayorías grandes no hay mucha diferencia, ¿o sí? Hay diferencias, no son gigantes. Uno puede mirar la tabla, hay diferencia. Aquí sobre representa a los grandes, sí, igual sobre representa a los grandes. Hay diferencias. Después pueden ver los números si quieren, se los puedo mandar. Bien, ¿qué es lo que...? Otra medida que uno puede mirar es la medida que se llama malapportionment. Malapportionment es como cuán lejos está tu House of Representatives de el fair share, ¿no? Eso es lo que se llama malapportionment. Y el índice típico para esto es el índice de Gallagher, que no es más que la distancia euclidiana entre los porcentajes de las dos cosas que uno ve. Y si uno mira
Uno lo puede mirar a nivel local o a nivel global, obviamente, el malapportion. Si yo miro, entonces, a nivel global, es decir, yo miro todo el país, yo veo acá que los métodos triproporcionales obtienen resultados bastante mejores que los métodos, digamos, 1.3 versus 4.6, el 3 veces peor, si miro los métodos locales. Obviamente que si miro el malapportion en el local, los métodos locales van a ser lo mejor. ¿Sí? El malapportion en el local es que yo miro el distrito. A ver, ¿cuál es la dificultad de los métodos triproporcionales? Los métodos es que en el distrito 1, o sea, que necesito compensar, como en el global necesito que la lista A tenga 30 asientos, puede que en el distrito 1, donde la lista A le habrían correspondido 5 asientos, yo en verdad le dé 3 asientos. ¿Por qué tengo que compensar en otro lado? ¿Sí? Entonces, a nivel local, el método de la convención y el método que les mostré aquí, estos métodos locales son mejores. Pero a nivel global, en la perspectiva global, es completamente al revés. Y en el términos de número de votos no hay tanta diferencia. O sea, esto es el número de votos por electo, en promedio, por persona electa. Sí, ahora, tampoco este es un gran objetivo, porque si quisiera maximizar eso, elegiría simplemente a los que tienen más votos. Y eso sería más distorsionado todavía. Bien. Una cosa que también es interesante es la siguiente. ¿Qué pasa con el poder de voto? Eso es algo que en una democracia, el principio democrático básico es una persona, un voto. Ese principio en Chile, para darles una idea, se cumple así más o menos. Un voto en Aysén vale como 6 votos en Santiago. Ese es el valor de un voto en Aysén en términos del número de convencionales que elige o número de parlamentarios que elige por persona. Los métodos locales tienen ese problema y a menos que uno haga redistritaje, no hay cómo salir de ese problema. Los métodos globales no tienen ese problema porque al mi voto contar por mi región, pero también cuenta a nivel de la lista global a la que yo estoy votando, ese voto aporta al porcentaje total de lo que yo elegí y por lo tanto mi voto vale, en términos de la representación política al menos, vale lo mismo. Bien, y este es el distritaje chileno, estoy casi terminando. Este es el distritaje chileno actual, por ley, y esta es la población de cada uno de los distritos. La ley, hay una cosa que es un poquito tricky aquí, que la ley dice que cada distrito puede tener a lo menos 3 y a lo más 8 diputados. ¿Sí? Y la convención se elige con el mismo método. Y para eso se puede hacer lo mismo que yo les conté con encontrar el multiplicador. Lo único que en vez de multiplicar y redondear para abajo, la función que tengo que usar en vez de redondear para abajo es la función máximo entre 3 y redondear para abajo. Y luego busco el lambda. Hago lo mismo, y eso se puede hacer. Si hago eso por don't, obtengo, de partida obtengo algo que es monótono en la población. Digamos, mientras más población tiene un distrito, más escaños tiene. Cosa que no se cumple hoy día. Por ejemplo, aquí tienen el distrito 13, con 10% más de población que el 5, tiene 2 sillas menos. Bueno. Pero se supone que en algún momento se recalcula eso. Otra cosa que hicimos, que es de las últimas cosas que les voy a contar, es que, quisimos ver qué pasa con la robustez del método. Digamos, ¿qué pasa si hay perturbaciones? Cambio de los candidatos de lugar, o se perturba el número de votos de las personas, de los candidatos por distintos motivos, le pillaron una yayita por ahí a alguien. Entonces, ¿cómo simulamos esto? Lo que hicimos es que a cada candidato le aplicamos un shock normal, un vector aleatorio normal, que perturba sus votos. En el agregado no pasa tanto, ¿no? En el agregado no pasa tanto, sí, bueno. Y calculamos entonces cuántos asientos cambian de lista. Solamente cuántos asientos cambian de lista. En esta, bajo haciendo 150 simulaciones, pero podríamos decir, no cambian mucho los resultados. Lo que vemos es que, también es natural, digamos, los métodos locales están por acá. El número de cambios de lista ante estas perturbaciones andan como en 7, 8, 6, 7, 5, entre 5 y 10, digamos, asientos cambian de bando, de alianza política. Y los métodos globales son mucho más robustos. Por ejemplo, el método triproporcional con cuota del 3%, que es el más robusto, naturalmente. Estamos en 1 o 2 sillas, básicamente, que cambian, muy poquito.
Y una cosa que uno observa acá es que tener cota del 3% hace más robusto el método, naturalmente, porque las perturbaciones de los chicos afectan menos. Y tener plurality hace menos robusto el método, porque la primera mayoría es más fácil que cambie frente a perturbaciones, ¿no? Bien. Para terminar, entonces, ¿qué conclusiones sacamos? No sé, uno puede sacar muchas conclusiones, pero yo me quedo con la primera conclusión, es que más allá de cuál método a uno le guste más, yo creo que la conclusión más importante es que usando herramientas de optimización, de algoritmos, de computer science, qué sé yo, uno pueden ser herramientas útiles para diseñar sistemas complejos, como el de la representación política, de la representación de un parlamento, representar a la sociedad. Mi favorito es el método proporcional con cota del 3% y plurality, pero bueno, eso ya cae. Creo que provee un buen balance entre las distintas dimensiones. Yo creo que hay una cosa que hay que tener, con la que hay que tener siempre cuidado, es que cuando uno cambia el método en que hay una elección, entonces el comportamiento también cambia. Por lo tanto, no es tan fácil esta comparación. Porque cambia el comportamiento de los partidos políticos, no necesariamente se hace la misma alianza, dependiendo del método, y cambia el comportamiento de la gente. En particular, hay mucho voto estratégico en las elecciones. No, que tenéis que decirle el método después. También puede ser. Ahora, mi conjetura es que los métodos que son más proporcionales inducen menos a voto estratégico. Porque si al final la representación va a depender de mi voto, básicamente me conviene votar por ellos. Porque si es que, a menos que sea una lista muy chica, mi voto contribuye al porcentaje global de esa lista. Y una dificultad siempre tiene que ver con la explicabilidad de los métodos, pero eso yo creo que es cierto para todos los métodos. O sea, de hecho, el método de DOT probablemente, aquí estoy en un contexto con doctores, en las mejores universidades del mundo, matemáticos, y probablemente muchos de ustedes ni siquiera sabían cómo se hacía. Me imagino, no sé. Y pasa en todos los contextos, es normal. Bien, eso, muchas gracias. ¿Hay pregunta? ¿Una pregunta? Tenía una pregunta al comienzo, o sea, que me la detuve para no interromper. Cuando, o sea, intento imaginar la justificación de todas las asunciones al comienzo, una me queda fuera de duda, pero al final salió dudosa, que es un voto por persona, ¿no? Es correcto que cada uno tenemos un voto, pero eso no vale porque hay unas regiones que tienen más autonomía y el voto de esta persona vale un poco más. Claro, no es que no tengan más autonomía, es que tienen más escaños por voto nomás, por persona. Sí. Por otro lado, cuando hay otra asunción como que permite de trabajar con el problema, que era que no puedo tener un número fraccionario de sillas. Pero la pregunta es, ¿hay alguna justificación para decir que el voto de los parlamentarios no puede tener un valor fraccionario? No, eso otro yo no lo he visto, o sea, puede ser, pero no, sería un experimento interesante. Filosóficamente no... Bueno. Claro, tú decís, el voto de alguien es proporcional a, no sé, a algo que uno define, no sé. Porque acá redondeo y intento ver cómo redondear mejor, porque quiero que sea un número entero, uno para cada parlamentario. Pero sí, yo no sé psicológicamente cómo es una discusión en un grupo donde las opiniones de las personas pesan distinto. No sé qué pasa ahí, ¿verdad? No. Pero para los ciudadanos a veces lo asumimos, no para los parlamentarios. Claro, si es como si yo tengo 0.2 y hay 10 personas que tienen el voto que vale 0.2, es como ya cállense, ¿no? Nadie lo quiere escuchar, pero si es cerca de uno en cada... Sí, puede ser. Sí. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? No sé si en el chat había una. Sí, hay algo ahí. Bueno, la gente del chat también puede proactivamente hablar si quiere. No, bueno, y no, pues finalizamos. No, yo quería decir algo solamente. Sí.
Oye, yo estoy súper de acuerdo con tu primera conclusión y ahora, to be fair, esa es una cuestión que es la gran conclusión de toda esta área de Computational Social Choice, ¿no? O sea, en el fondo esto se enmarca en... Sí, claro. Más allá de este trabajo en particular, digamos, o sea, yo creo que el área de Computational Social Choice ha mostrado resultados que nos dicen cosas súper interesantes sobre los sistemas electorales en general. El gran tema es cómo convencer cómo traspasar esto, ¿no? No sé, tú has mostrado Claro, esto, por ejemplo, en la sistema, convención. El sistema biproporcional, que no está tan lejos, hoy día, bueno, se usa, se va aumentando, se usa principalmente en Suiza, en varios cantones, para elegir los parlamentos, el Parlamento de Zúrich, el Parlamento de Valais, como en 8 cantones en Suiza se usa el método biproporcional y digamos, sí, hubo un intento de usarlo en Italia, pero quedó mal implementado, así que no funcionó muy bien. Pero sí, yo creo que son procesos lentos, digamos, no sé si son procesos tan inmediatos, pero no sé, vamos a ver, que depende también de las demandas, la demanda social, o sea, cuán importante, ¿vamos a tener paridad de género en el próximo Parlamento, sí o no? No sé, no, es una discusión que va a ocurrir, digamos, de todas maneras va a ocurrir y pronto. Listo. Bueno, pues el seminario también hay otro la próxima semana y ahí les vamos a ir avisando por si acaso quieren seguir. Bueno, un agradecimiento final antes de parar la grabación. Un aplauso final. Terminamos bien.